Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Hechos capítulo 28, pero primero necesitamos de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por permitirnos seguir aprendiendo de tu palabra, Padre. Gracias por tu amor, por tus cuidados. Perdónanos también por nuestros tropiezos y guíanos con tu Espíritu Santo, Padre. Guíanos en el entendimiento. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, ahora sí, continuando con nuestra recopilación. El capítulo anterior de Hechos, nos quedamos en que habían llegado a una isla, ¿verdad? Pero no sabíamos qué isla era. Bueno, no tardaron en enterarse que acababan de llegar a la isla de Malta. Los isleños que estaban ahí bondadosamente encendieron una hoguera en la playa para darnos la bienvenida y calentarnos en medio del frío y la lluvia que caía. Como vemos, eran personas de muy buen corazón, ¿verdad? Muy humanos, que estaban prestos a ayudar. Y así lo hicieron. Entonces comenzaron a juntar mucha leña para poder avivar ese fuego. Pablo decidió ayudarles también. Pero mientras Pablo recogía una brazada de la leña para echarla en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor se le prendió en la mano. O sea, mordió su mano y se quedó prendida de él, ¿verdad? Debe haber sido bastante doloroso para Pablo, me imagino. Entonces, los que estaban ahí, los isleños que estaban mirando, dijeron, al ver que estaba la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron, no cabe duda que es un asesino. Obviamente pensaron que era una persona realmente mala, ¿verdad? Porque por eso la serpiente lo había mordido. Se escapó de las furias del mar, pero la justicia no le permite que viva. Como vemos, muchas veces, así como ellos, nosotros también juzgamos frente a algo, cuando muchas veces podemos estar muy equivocados, como ellos. Ven que la serpiente lo agarró a Pablo y le mordió tan fuerte la mano y dijo, este sí es un asesino, ¿verdad? Se libró del mar, pero obviamente la justicia le está cobrando y lo va a matar porque ellos sabían que era una serpiente venenosa. Entonces juzgaron, diciendo que era una persona mala. Vuelvo y repito, muchas veces esto nos pasa a nosotros. Vemos cosas y fácilmente juzgamos, pero esto nos enseña a no hacer, ¿verdad? No debemos juzgar frente a nada, porque no sabemos las circunstancias. Como sabemos, nosotros vemos solo un retrato, un pedacito, pero el paisaje completo de lo que sucede, solo Dios lo sabe y lo ve. Entonces, por eso Jesús siempre nos dice a no juzgar, porque de la misma forma que juzgamos a los demás, seremos juzgados también nosotros. Entonces, nosotros nos limitamos simplemente a ayudar y servir y no a juzgar. El juzgamiento lo va a hacer Jesús, es de Él, a Él le corresponde y no a nosotros. Entonces, frente a cualquier circunstancia, tratemos y evitemos de juzgar, porque quizás nos estemos equivocando, así como los isleños lo hicieron con Pablo. Pero entonces Pablo sacudió la serpiente en el fuego y no le pasó nada, porque se acuerdan que Jesús les dijo que Él le iba a proteger y que no le iba a pasar nada y que no tenía que tener miedo de nada. Pues acá se estaba cumpliendo eh, una de las tantas cosas que Jesús le dijo, ¿verdad? No le pasó absolutamente nada. Entonces la gente que estaba ahí estaba esperando obviamente que le mordió la serpiente venenosa, que se le hinchara el brazo, ¿verdad? Que se le cangrenara el brazo o que muriera, porque era una serpiente asesina y él estaba con el veneno adentro. Entonces la gente estaba esperando que esto pasara, pero después de esperar bastante y ver que nada le pasaba, cambiaron de opinión. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se murió? ¿Por qué no se le hinchó la mano? Entonces ellos pensaron que eran un dios. Cerca del lugar donde estaban ellos, llegó el gobernador de la isla, llamado Publio, que tenía una propiedad, y les invitó a que se quedaran ahí y él los alimentó por 3 días.
Se ve que eran personas de muy buen corazón, repito. Y entonces el gobernador de ahí les cedió su casa por 3 días para que pudieran alimentarse y refugiarse. Y justamente en esos días el papá de Publio estaba enfermo. Tenía fiebre y disentería. Como sabemos, disentería es cuando se inflan los intestinos, ¿verdad? Y con el estómago flojo. Entonces estaba muy mal, muy enfermo. Entonces Pablo se le acercó, les puso las manos encima y después de orar, lo sanó. Como sabemos, no es que Pablo lo haya sanado, ¿no? Físicamente era lo que ellos veían, que Pablo lo sanaba, pero sabemos que era, era Dios quien lo hacía a través de Pablo, igual que Pedro sanaba a muchas personas a través de la gracia de Dios, ¿verdad? Como sabemos, ellos eran seres humanos como nosotros, pero Dios les había dado el Espíritu Santo y les daba la oportunidad de, de que hagan estos milagros maravillosos, ¿verdad? Esos milagros maravillosos a través de ellos. Pero eh, el poder venía del cielo, el poder viene de Dios, ¿verdad? Entonces, después de sanarlo, obviamente, todo el mundo comenzó a enterarse de lo que Pablo había hecho y muchas personas que estaban enfermas corrieron a ver a Pablo para que por favor lo sanara también. Y entonces así lo hizo. Eh, Toda persona que venía donde Pablo, Pablo lo sanaba, cumpliendo de esta manera lo que Jesús le había dicho y también lo que él tenía que hacer, ¿verdad? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y así sanaba a todas las personas. Entonces, después de orar y de sanarlo, al enterarse de esto, los demás enfermos de la isla acudieron a Pablo y él los curó. Muy agradecidos, les trajeron regalos y cuando llegó el momento de partir, pusieron en el barco de todo lo que pudiéramos necesitar para el viaje. Algo que quería recalcar aquí es que Pablo no hacía más que cumplir lo que Jesús le había pedido, ¿verdad? Que era llevar la palabra y que era sanar a las personas, que Jesús le iba a dar eh, el poder que tenía para poder sanar, para poder liberar a la gente de los demonios. Y es lo que Pablo hacía. Y muchas veces también en los seres humanos actuales dicen tener algunas dones, ¿verdad? Pero recordemos que todo lo que Dios nos da, así como Dios nos da gratis, gratis lo tenemos que dar. Como ustedes ven aquí, Pablo en ningún momento cobraba dinero, ni les decía, páguenme algo para yo poder darles. No, él lo hacía de manera muy genuina, de manera muy clara, porque solo quería sanarlos, solo quería curarlos, solo quería hacer la voluntad del Padre. Y también vemos que cuando una persona es sanada, sentían tan alegres, tan felices y tan agradecidos que lo llenaban de muchas cosas a Pablo, le llevaban muchas cosas por el agradecimiento, ¿no? Y no hay nada más bonito que una persona agradecida. Esto, esto nos lleva, amigos, a nosotros, a que cuando hagamos algo, siempre lo hagamos desinteresadamente, siempre lo hagamos pensando en que queremos hacer la voluntad de nuestro Padre. Siempre lo que hagamos, hagámoslo de corazón, con todas las ganas de ver a otra persona feliz, contenta, libre de problemas, libre de dificultades, libre de hambre. Si vemos a alguien que tiene hambre y le vamos a dar algo, pues hagámoslo con todo nuestro corazón, con toda nuestra dedicación, con todo lo que podamos hacer para que esa persona esté contenta y feliz. De la manera que Pablo sanaba y curaba a las personas. Y esa persona va a estar muy agradecida. Y no hay nada mejor que eso. Alguien feliz, alguien contento y agradecido. Que es muy diferente a ir donde alguien que te cura y llevarle un dinero y que tiene que ser algo monetario, ¿no? Gracias, ya te pagué y ahí se acaba todo. Entonces, eso no es lo que Pablo hacía.
y tampoco él, repito, él cobraba, sino como Dios se lo dio gratis, él lo daba gratis. Él curaba y sanaba y sacaba demonios gracias al poder que Dios le daba. Y como les digo, no hay nada mejor que ese agradecimiento. Por eso enfoquémonos nosotros en todo lo que hagamos, siempre lo hagamos de corazón, sin esperar recibir nada a cambio, porque solamente nos limitamos en hacer la voluntad del Padre, lo que Él nos pide hacer. Muy bien, amigos, y si alguien nos dice gracias, gracias a nuestro Padre. Nosotros solo hacemos lo que Él nos pide. Toda la gracia y toda la honra se lo lleva nuestro Padre, porque son para Él y son de Él y a Él le pertenecen. Igual todo lo que Pablo hace, toda la honra y toda la gracia, ¿a quién se lo debe? Al Padre y nadie más que a Él, ¿verdad? Pero bueno, entonces continuando con esto, la gente estaba muy agradecida y muy contenta de estar sana de todos los milagros que Pablo había hecho. Entonces ellos ya estaban listos a partir y la gente comenzó a llenarles de muchas cosas que ellos iban a necesitar en el camino. 3 meses después del naufragio, se hicieron de nuevo al mar y llegaron y se fueron en una nave alejandrina llamada Los Gemelos, que habían invernado en la isla. Nuestra primera escala fue en Siracusa, donde permanecimos 3 días. De ahí, costeando en la isla, llegamos a Regio y eh, al soplar y 24 horas más tarde llegaron a Puteoli, donde hallaron algunos creyentes. Cediendo a las súplicas de estos, nos quedamos con ellos 7 días, al cabo de los cuales partieron a Roma. Y cuando llegaron a Roma, mucha gente sabía que Pablo estaba en camino. Entonces, muchos decidieron ir a verlo. Y esto hizo que Pablo se sintiera muy feliz, muy contento de ver a tantos creyentes y tanta gente buena de tan buen corazón. Entonces, mucha gente fueron a recibirlos al foro de Apio y también en las 3 tabernas los esperaba otro grupo. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios alentado. Dio gracias a Dios porque sabía que todo eso era por Dios, ¿verdad? Dios hacía posible que esas personas abrieran sus mentes y sus corazones, que esas personas que tenían buen corazón y querían entender y conocer la palabra. Muchos creyentes. Y obviamente eso le daba, uno, alegría y agradecimiento a Dios, porque todo se lo debemos a Él. Y segundo, se sentía alentado, feliz, contento, con ganas de seguir adelante, porque muchas veces sabemos que lo que hacemos es porque debemos hacerlo. A veces nos sentimos un poco tristes cuando vemos que la gente se aleja, cuando vemos que la gente no quiere escuchar o no sigue con la palabra, no sigue en los caminos de Dios. Entonces, eso da un poco de tristeza. Pero cuando vemos que la gente sigue en los caminos de Dios, sigue haciendo su voluntad, siguen leyendo la palabra, siguen aprendiendo y quieren seguir más, eso da mucha alegría y mucho aliento para las personas humanas, ¿verdad? Y obviamente también para Dios. Él se alegra con cada una de las personas que seguimos cerca a Él, que hacemos su voluntad, pero también se entristece con aquellas personas que se alejan de Él, ¿verdad? Pero que siempre espera que algún momento vuelvan al rebaño. Muy bien, después de esto ya en Roma le permitieron a Pablo vivir donde él desee, pero siempre estaba en custodia de un soldado. 3 días después de su llegada, convocó a los dirigentes judíos de la localidad y les habló en estos términos. Les contó acerca de lo que había sucedido, que los judíos lo habían atrapado y que lo habían llevado ante los romanos, y que los romanos lo juzgaron, pero le dijeron que para él tenía que estar libre, pero que los judíos dijeron que no, protestaron. Entonces, cuando los judíos protestaron contra aquella decisión, creí necesario, sin ninguna mala intención, apelar ante el César. Y por eso es que llegó a Roma, ¿verdad? Yo les he pedido que vengan aquí hoy para que nos conozcamos y para poder decirles que si estoy atado a estas cadenas es porque creo en el Mesías, porque creo que el Mesías ya vino. Como sabemos, muchas personas no sabían todavía si el Mesías había llegado y todavía estaban en la espera de él. Entonces, tanto Pablo como todos los discípulos tenían que
esparcir la palabra, que el Mesías ya había venido y que ellos habían estado ahí, habían presenciado los milagros y también habían presenciado cuando Él regresó al cielo. Y entonces los que estaban ahí les dijeron: nadie nos había hablado mal de ti. Ninguno de los que han llegado de Jerusalén nos ha traído ninguna carta o informe de Judea. Pero nos gustaría saber lo que crees, porque lo único que sabemos de los cristianos es que en todas partes se les persigue. Exactamente. Las únicas noticias que ellos tenían era que los cristianos seguían siendo perseguidos. Y como sabemos, uno de esos grandes perseguidores había sido Pablo, ¿verdad? Entonces sabía mucho que Pablo tenía que contar y decirles de lo que había pasado. Entonces señalaron una fecha y un día para poder, una fecha y una hora para poder Pablo hablar sobre esto. Y un gran número de personas acudió a la cita. Pablo les habló del reino de Dios. Sabemos que esto fue algo que también Jesús hablaba mucho. Cuando él vino, hablaba a todas las personas acerca del reino de Dios. Y esto era algo importante que todos tenían que conocer y saber. Y que la única forma de llegar al reino de Dios es a través de Jesús. Entonces Pablo les habló del reino de Dios y les explicó los pasajes de las Escrituras que hablan de Jesús, desde los 5 libros de Moisés hasta los libros proféticos. Repito, les explicó los pasajes de las Escrituras que hablan de Jesús, todos los pasajes de las Escrituras en que hablan de Jesús, desde los 5 libros de Moisés, que ya se hablaba de Jesús, hasta los libros proféticos, ¿verdad? Entonces, en todos, desde los libros antiguos hasta los proféticos, ya se hablaba de Jesús, ya se sabía que el Mesías iba a venir. Entonces Pablo les estaba explicando todo lo que había pasado desde Moisés, desde los libros antiguos, los proféticos, hasta el día de hoy, de ese momento que ellos estaban viviendo, que el Mesías ya había llegado, que Jesús había estado ahí, y explicar y contarles todo lo que Jesús había hecho también y lo que a Jesús había hecho en su vida, ¿verdad? En la vida de Pablo y cómo lo había transformado. Entonces, las conferencias empezaban en la mañana y obviamente se prolongaban hasta por la noche. Lamentablemente, digo lamentablemente porque lo ideal es que todos tuvieran la misma humildad de corazón y las mismas ganas de entender y no con su propio entendimiento. Algunas algunas personas sí creyeron en lo que Pablo decía, personas de noble corazón, personas con ganas de querer aprender, que sabían que estaban dispuestos a entender y a escuchar, y escucharon y entendieron, personas de corazón humilde. Pero así como habían corazones humildes, también habían corazones duros, los cuales se les hacía muy difícil entender y escuchar las palabras de Pablo. Bien dijo el Espíritu Santo cuando a través del profeta dijo a los judíos: ustedes me oirán y verán, pero no entenderán, porque tienen el corazón endurecido, y no escuchan con los oídos, y tienen cerrados los ojos del entendimiento, porque no quieren ver, ni oír, ni entender, ni volverse a mí, para que yo los sane. Como sabemos, queridos amigos, necesitamos tener un corazón muy humilde, saber que nosotros no podemos entender las cosas si no pedimos en oración que Dios nos guíe. Todos los días estamos aprendiendo, todos los días estamos tratando de entender, pero tenemos que hacerlo no con nuestro entendimiento, sino a través del Espíritu Santo. Que sea Él quien nos guíe nuestra mente, que abra nuestra mente y nuestros corazones para poder entender en la manera que Él desea que lo hagamos. No como nosotros queremos entender. Si nosotros queremos entender a nuestra forma, con nuestro propio conocimiento, nos podemos equivocar, como muchos de ellos, que ellos creían que esos de duro corazón, que ya lo sabían todo. Su orgullo no les permitía entender ni comprender. Yo ya lo sé, no necesito seguir aprendiendo. Pero eso no es así. Sabio es aquel que sabe que todavía no sabe, que todavía necesita seguir aprendiendo. Y nosotros cada día necesitamos seguir aprendiendo.
Necesitamos seguir escuchando la palabra de nuestro Padre. Necesitamos seguir reforzando nuestra parte espiritual todos los días. Necesitamos seguir haciendo lo que nuestro Padre nos dice que tenemos que hacer. Jesús cuando estuvo en la tierra nos explicó claramente qué es lo que Él nos pide. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los días en oración, pedir que nuestro Padre nos guíe para poder hacer su voluntad. Recordemos que los tiempos son cortos y el día de hoy es el día que tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano, lo que podamos hacer. Un abrazo, una sonrisa, una palabra de aliento, ayudando a las personas que estén pasando por momentos difíciles, compartiendo lo que nosotros vamos aprendiendo, tratando de en oración pedirle a Dios que nos guíe, que nos ayude y que nos utilice, que seamos su instrumento de enseñanza y de ayuda hacia otras personas, o que lo hagamos en la manera que Él desea que lo hagamos. Bueno amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Que Dios los bendiga y que tengan un día lleno de muchas bendiciones. Adiós.